me voy a ir con la primera de nuestras conferencias. Va a ser una videoconferencia en la que vamos a tener el placer de ver y escuchar a Mireia Rifà. Ella es presidenta de la Red Europea de Organizaciones de Profesionales de la Seguridad y de la Salud, vicepresidenta también de APSAL, la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Y Mireia nos va a hablar de la visión europea en la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y a la salud. Mireia está por ahí, la veo ya. ¿Qué tal, Mireia? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Encantada de estar aquí. Pues muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo todo en tus manos, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Bueno, lo primero de todo, en presentarme, mi nombre es Mireia Rifà Fabregat. Eh, Actualmente, en el mes de junio, entre junio y septiembre, dejé de ser presidenta de ENSPO y vicepresidenta de APSAL por motivos personales. Sigo estando en la junta directiva de ENSPO, pero bueno, ante todo quisiera agradecer a Carlos Martínez Corral de APROSAL la invitación por estar aquí hoy, por supuesto al Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales, al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y a la Xunta de Galicia por permitirme hoy estar aquí y ponernos un poco al día de qué es lo que hay ahora mismo en materia de inteligencia artificial y prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, en lo que se está cociendo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Me vais a permitir, antes de continuar, que pueda hablar un poco de lo que es ENSPO para aquellos que no tengan realmente una conciencia de lo que es. ENSPO es la... A ver si pasa la... ESPO es la red europea, la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Seguridad, de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Representamos a más de 150.000 profesionales a lo largo y ancho de Europa continental, no solamente Unión Europea. ¿De acuerdo? Fue fundada en el año 2001. Estamos desde el año 2019 ubicados en Alemania, anteriormente estábamos en Inglaterra, y nuestros socios, los que tienen derecho a voto, los que son los principales, son asociaciones de profesionales. En España, la asociación profesional que representa a España y dentro de ENSPO es AEPSAL, y lógicamente todas las asociaciones del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, como APROSAL, están dentro por participar dentro de ENSPO, ¿de acuerdo? Y ahora mismo actualmente hay 20 países formalizados y actualmente también estamos en proceso de todo, por ejemplo, todos los países de los Balcanes o como Georgia, de otros países, en proceso de admisión. Quiere decir, nosotros admitimos todos los países que están en proceso de admisión de la Unión Europea, son admisibles dentro de ENSPO. A título informativo y para que tengáis un poco de idea, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de convenios internacionales firmados que están con la Asociación Internacional de la Seguridad Social, con la Federación Europea del Sector dentro de la Seguridad y Salud dentro del sector educativo, con la Asociación Internacional de los Inspectores de Trabajo, con la Federación Europea de Empresas de Mantenimiento, con la Federación Asiática de Profesionales de Seguridad y Salud, que representa más de 34 países, igualmente con la Federación Africana, que son más de 54 países, con la Federación Internacional de Profesionales de Seguridad y Salud, y con GIS, que es una nueva iniciativa que os explicaré un poco más adelante, que es una iniciativa a nivel mundial que se hará el año que viene en Japón. Participamos dentro del Steering Committee de la Agencia Europea, de sus campañas, que es lo que vamos a hablar hoy, en su campaña que este año, durante los años de 2023-2025, está hablando sobre digitalización. Y también estamos dentro de ciertos comités técnicos, como por ejemplo el de la Federación Europea de Ergonomía. Estamos también dentro de un comité técnico de salud mental y estamos también dentro de un comité técnico dentro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social sobre cómo vincular la digitalización dentro de la prevención de riesgos laborales. Somos partners de pleno derecho tanto con la Agencia Europea como con la Asociación Internacional de la Seguridad Social, y luego participamos y colaboramos con las entidades de las industrias, Latinoamérica y demás. Por supuesto, somos partners o colaboradores de los sindicatos, de las patronales
y de centros de investigación a nivel europeo. Trabajamos también con la Comisión Europea. Quiere decir que en todos los ámbitos donde se habla de seguridad y salud dentro de la Unión Europea formamos parte. A iniciativas llevadas a cabo últimamente fue la iniciativa Visión Cero. Visión Cero es una iniciativa a nivel global, a nivel mundial, que hablaba de seguridad, salud y bienestar, pero siempre una de las grandes partes que faltaba era el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque quizá gran parte de los técnicos que tienen de prevención de riesgos laborales que trabajan en grandes empresas o incluso en medianas empresas no solo se ocupan de la seguridad y salud, sino también se ocupan del medio ambiente. Con lo cual, con esta iniciativa lo que hizo ENSPO fue desarrollar la guía relacionada con el medio ambiente. Otra cosa que hemos hecho, que se publicó en junio de este año, que lo podéis encontrar en la página web de la Agencia Europea, hicimos un trabajo con la Agencia Europea para ver cómo era a nivel europeo, cómo soportaban los profesionales o apoyaban el cumplimiento legal dentro de los servicios de prevención, tanto internos como externos. Fue un trabajo muy arduo donde participaron 10 países europeos, donde se hizo a través de distintas encuestas y entrevistas a responsables de las asociaciones cuál era su pensamiento respecto a una serie de preguntas, y estuvo muy común y se sacaron de ahí se emanan con diferentes conclusiones muy importantes. Por ejemplo, que todos los países europeos que participaron reclaman una armonización. Como todos bien sabéis, no se puede trabajar, aunque yo tenga un máster en prevención de riesgos laborales, yo no puedo irme a trabajar a Francia, puesto que no cumplo sus requisitos legales. Quiere decir además que, por ejemplo, España tiene uno de los niveles más altos en materia formativa. Estamos dentro del modelo EQF, en el modelo 7, tenemos un máster, tenemos que tener un máster para poder trabajar como técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, cosa que en otros países no pasan, porque, por ejemplo, en Dinamarca, con un simple curso a lo mejor de 8, 15 o 20 horas, ya puedes empezar a trabajar. Tenemos un problema de comunicación interno entre todos los actores que forman parte de la prevención de riesgos laborales, y todo esto al final se va a trasladar en materia de ingeniería, de la inteligencia artificial y de las nuevas formas de trabajo y del mundo del trabajo, porque si tenemos una ausencia de comunicación entre todos los actores que involucran en la materia de la seguridad y salud, cuando lleguen las nuevas formas de trabajo va a haber unos grandes gaps, agujeros, ¿no?, que no se puedan cubrir. Tenemos una sección muy variable del pensamiento de lo que hacen los técnicos de prevención dentro de las empresas, sobre todo ligados al tamaño de las empresas, ya sean microempresas, empresas pequeñas o medianas o grandes. Dentro de la materia de los servicios de prevención internos se tiende más a tener prevencionistas de carácter general antes que prevencionistas mucho más especialistas. Eso radica principalmente en materia de costes. Tenemos un problema, y esto es a nivel global, y luego lo podéis comprobar en cualquier materia, por mi trabajo con la Organización Mundial del Trabajo, con mi trabajo con todas las instituciones a nivel mundial que he podido comprobar. Las pequeñas y medianas empresas sigue siendo el gran reto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mercado europeo son más del 90% las que trabajan son pequeñas y medianas empresas, y todavía no hemos conseguido llegar a cómo hacer que su gestión sea realmente eficaz y efectiva. Y luego tenemos un problema de acceso a datos. Se tienen datos, las instituciones, administración, tienen datos de cómo funcionan estos servicios de prevención, tanto internos como externos, pero realmente estos datos no se comparten, con lo cual no se pueden aportar ideas o mejoras para mejorar su gestión. Lo que venía diciendo antes, la iniciativa GIS es una iniciativa a nivel mundial, nunca antes se había realizado, nunca antes se había propuesto, y aprovechando que la exposición mundial de este año, del año 2025, será en Osaka, se ha dedicado una semana entera a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en el mundo todas las instituciones a nivel mundial estarán representadas en Osaka. Y se harán tanto simposios con empresas, una exposición de los lugares de trabajo y demás. Los temas que se van a tratar es sostenibilidad, el futuro de los profesionales, cuál es el mundo del trabajo, qué hacemos con la digitalización en general, cómo la aplicamos, las pequeñas y medianas empresas,
os invito a visitar la página web porque realmente es muy interesante, porque además hemos aprovechado y la ILO, la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, va a hacer su Congreso Mundial de Juventud, porque uno de los temas que se plantearon bien importantes en este proyecto era hablamos, pero hablamos la gente mayor, y me incluyo, hablamos la gente mayor, pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué piensan ellos? De hecho, ahora mismo la OIT ha lanzado una campaña, una encuesta a nivel mundial para que todos los jóvenes hablan y decidan sobre el futuro del trabajo. ¿Cuál es el mundo del trabajo que quieren ellos que se implante? Hay que tener en cuenta que las decisiones y las normativas y todo se rigen por personas que tenemos ahora mismo una edad y tenemos un concepto muy diferente al que tienen la juventud. Por lo tanto, la ILO, como Organización Mundial del Trabajo, ha lanzado esa campaña para saber qué espera la juventud del mundo del trabajo y que será expuesta en Osaka en julio de 2025. También formamos parte de la campaña de dentro del comité ejecutivo de la campaña de la Agencia Europea. Hay que tener en cuenta que la campaña de la Agencia Europea de 2023-2025 es sobre digitalización. Está dividida en 5 fases. Hemos tenido ya la que habla de trabajo remoto y trabajo híbrido. Hemos pasado la que habla de plataformas digitales. Estamos ahora mismo en la fase que habla de automatización de tareas. Posteriormente, en febrero, hablaremos de cómo se hace la gestión de trabajadores a través de la inteligencia artificial y en junio de 2025 hablaremos de Smart Digital System, de sistemas inteligentes. ¿De acuerdo? Hay que decir que esta campaña acabará con un gran acto que ocurrirá en noviembre de 2025 en Bilbao, con la Agencia Europea y con todas las participaciones involucradas, y que os invito a visitar la página, puesto que es muy interesante, aunque un poco más adelante hablaré más de ella. Y ya por último, para dejar de hablar de ENSPO, decir que nuestras certificaciones que están incluidas dentro del ESCO Portal, un programa europeo de cualificaciones, y que es una certificación de excelencia y que invito también a que investiguéis sobre ella. ¿Y qué hay en el mundo? Pese a que yo voy a hablar de Europa más en profundidad, no hay que dejar pasar la oportunidad que tengo ahora en este foro de poder indicar qué otras cosas se están haciendo en el mundo que son muy interesantes. Hay que decir que la inteligencia artificial y la digitalización es un nuevo mundo que se nos abre a nuestras puertas, que se ha ido introduciendo a codazos poco a poco y cada vez más profundamente lo tenemos a nuestro alrededor. Cada vez salen cosas nuevas y quizá un estudio que se haya hecho un par de años llega ya tarde o ya está a día de hoy obsoleto. Para ello, todo el mundo que está preocupado y sobre todo la Organización Mundial del Trabajo, que una de las ventajas que tienes es que toda su documentación la podéis encontrar en español, puesto que es uno de sus idiomas oficiales, y en el cual os invito a participar y que investiguéis. Ese es el observatorio que ha hecho la OIT sobre inteligencia artificial en la economía digital. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de ventaja este observatorio? Primero, que está abierto, que están deseando que cualquier persona o participante, organización, participe y colabore aportando conocimiento, porque la inteligencia artificial, como habían dicho Enrique al principio y como bien todos sabéis, abre un mundo entero de posibilidades, no solamente en materia de seguridad y salud, en materia de ética, parte muy importante, en materia de protección de datos, en materia de cómo se va a desarrollar nuestra sociedad en los próximos años. Con lo cual, la OIT, ya sabéis que es un carácter tripartito, tiene gobierno, empleadores y sindicatos, está abierta a que participen todo el mundo y aporten ideas y demás para que todos en común podamos afrontar este nuevo reto que se nos presenta. Una de las cosas que podemos encontrar dentro del Observatorio de Inteligencia Artificial de la OIT es un portal que habla específicamente de inteligencia artificial, tanto inteligencia artificial que la podemos entender como un complemento a los trabajadores que están ya trabajando con ello y les sirve la inteligencia como un complemento, como aquellos trabajadores que la inteligencia artificial va a eliminar su puesto de trabajo. Hay que decir que, lógicamente, esa eliminación de los puestos de trabajo o ese complemento a un puesto de trabajo lo decidirá básicamente el empleador, la compañía y sus inversiones que desea hacer en materia de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Hay que decir que tenemos un problema
de mano de obra equipada con las competencias digitales necesarias, ¿de acuerdo? Porque tenemos un problema de edad, tenemos un problema de que no todo el mundo tiene acceso a unas grandes competencias digitales y hay que saber tener en cuenta que la inteligencia artificial, si queremos que sea complemento más que eliminación de puestos de trabajo, necesita que la gente esté formada y cualificada para poder manejarlo. Hay que tener en cuenta además que los costes y la capacidad de acceso a estas nuevas tecnologías se verá muy influenciada, depende de dónde estemos. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas tendrán menos acceso porque ahora mismo, a día de hoy, supone un elevado coste de inversión y también los países subdesarrollados tendrán menos acceso a estas nuevas tecnologías. Otra cosa muy importante que podemos encontrar dentro del Observatorio de Inteligencia Artificial de la OIT es cómo se maneja la gestión de personas, ¿de acuerdo? Y de los lugares de trabajo a través de los algoritmos. Perdón. Esto lo podemos encontrar muy claramente en las plataformas digitales, que es lo que hay hoy en día más común y que más se saben. Tenemos el caso ahora muy reciente, no sé si lo han oído por televisión, sobre un tema de un programa de televisión en la que un patrocinador dejó de patrocinar el programa de televisión porque la decisión la tomó una inteligencia artificial. Como estos ejemplos se pueden encontrar bastantes más. Entonces, son cosas que están ahí y a las que la OIT requiere participación y ayuda de todos los actores involucrados, quiere decir sociedad, técnicos de prevención, personas con la ética, referida a la ética, a la programación, a la tecnología, para que hagamos realmente que de la inteligencia artificial y sus usos una cosa que mejore nuestras vidas en vez de que nos traiga problemas. A nivel internacional, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque todas estas organizaciones son las que deciden el ritmo del mundo. Quiere decir que aunque quizás nosotros en un pequeño, yo soy andaluza, en un pequeño pueblo de Andalucía pensemos que esto no nos afectará, son los que van a marcar el ritmo del mundo, son los que marcan las tendencias de los gobiernos, son las que marcan las tendencias de sindicatos y empleadores. Por lo tanto, hay que estar al tanto de qué se está hablando y si realmente nosotros como sociedad, como trabajadores, como empleadores, estamos de acuerdo con ellas o no. Hay otro estudio muy reciente del Fondo Monetario Internacional sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo, que dice que la inteligencia artificial va a remodelar la economía mundial, eso es cierto, es indudable, y que existen pautas coherentes, por ejemplo, en que hay mujeres y personas con estudios universitarios que están más expuestas a la tecnología, porque pueden sacar más beneficio de la inteligencia artificial, pero, por ejemplo, los trabajadores de más edad están más potencialmente expuestos cuando hablamos en países de desarrollo. Luego, las economías y los mercados más emergentes deben centrarse en marcos reguladores que apoyen la reasignación de manos de obra, pero a la misma par, aquellos que se vean afectados por la pérdida de empleo por el uso de estas nuevas tecnologías, deben ser reasignados y tener en cuenta qué se va a hacer con ellos. No podemos dejar de ofrecer trabajo a una población trabajadora que lo necesita, ya sea psicológicamente y económicamente. ¿De acuerdo? Y también se debe apoyar a los países menos desarrollados en que tengan acceso a esta tecnología y puedan tener mayor crecimiento, porque si no volveremos a crear una mayor desigualdad. Para que lo que iba diciendo y para que tengamos en cuenta, y ya más en entorno local, para mí local quiero decir en el ámbito europeo, hay que tener en cuenta que lo que se decide en Europa llega a nuestro país. Y ahí sí que llega al país, al pueblo pequeño andaluz, al pueblo pequeño gallego, al pueblo pequeño donde queramos. Lo que decidamos en Europa, lo que se decide en Europa, afecta a toda Europa. Y España, como Estado miembro, nos afecta a nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar muy al día de lo que se decide en Europa y de lo que nos va a afectar a nosotros. Quizá a una persona que realmente no tiene poder de decisión dentro de su empresa no le afecte mucho, pero sí que tenemos que de alguna manera, a través de las organizaciones, asociaciones y demás, hacer fuerza para aquello que en lo que no estamos de acuerdo, para aquello en lo que no queramos y queramos participar, tengamos una voz. Por eso, ahora hoy encima de la mesa hay dos cosas muy importantes. Uno es el reglamento sobre inteligencia artificial y otro es la directiva
europea Rider, por decirlo, llamarla de esa manera, pero tenemos que saber la diferencia entre reglamento y directivo. Un reglamento a nivel europeo es algo que se tiene que estar directamente aplicable en cada Estado miembro. Quiere decir que en un plazo de 20 días eso ya entra en el ordenamiento jurídico del país. Y directiva es algo que se genera y que los Estados miembros deben adaptar a su legislación pertinente y tienen un periodo de plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, como técnicos de prevención podremos saber que nuestra directiva marco en materia de seguridad y salud, la 89/391, es una directiva que en España se transpuso a través de nuestra ley 31/95, ¿vale? Pero el reglamento, por ejemplo, de inteligencia artificial ya es directamente de aplicación, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar qué es un reglamento y qué es una directiva, porque en función de esto tendremos diferentes opciones o planteamientos en nuestro día a día. El reglamento que tenemos ahora mismo, el europeo y del Parlamento y del Consejo, porque se establecen las normas armonizadas en inteligencia artificial y porque se modifican una serie de reglamentos. ¿Cuál es el objetivo? Y hay que decir que en este sentido Europa fue pionera en el mundo en lanzar ese tipo de reglamento. Queremos crear un marco jurídico uniforme y promover la adopción de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Si nos damos cuenta, desde el principio el objetivo de este reglamento, ya están hablando de nuestra profesión y de nuestro trabajo. Quiere decir que tiene muy claro la Unión Europea, ¿de acuerdo?, a qué se debe este reglamento y en qué se debe basar este reglamento. ¿Por qué? Porque además esto está basado en los derechos fundamentales que son consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué se puede considerar la inteligencia artificial o qué se desprende de este reglamento? Que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que está en rápida evolución y contribuye a generar beneficios económicos, tanto medioambientales y sociales, en todos los sectores económicos y actividades sociales. Tiene que orientarse a obtener una facilidad la obtención de resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental en todos los ámbitos productivos, ya sea asistencia sanitaria, agricultura, seguridad alimentaria, educación y formación, deporte, cultura, es decir, en todos los sectores lo que se tiene que hacer es que la obtención de resultados positivos. Que por ello, ¿qué hace el reglamento también? El reglamento, en su artículo 1, y tampoco me voy a extender mucho más en todos los artículos, lo que hace el reglamento establece 5 puntos o 6 puntos donde se va a fijar la inteligencia artificial. Por un lado, crear normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta de servicio y la actualización de los sistemas de inteligencia en la Unión Europea. Y aquí hay que tenerlo muy, muy claro y el porqué, por ejemplo, de todas estas normas. Muchos de ustedes utilizarán en su empresa o habrán visto inteligencia por ejemplo, de relojes inteligentes que miden nuestro ritmo cardíaco, temperatura corporal y demás. Un ejemplo muy básico y que puede sonar muy, muy fuera de lugar, pero es que es hoy en día aquellas personas mujeres básicamente, que tengan la menopausia, sufren de un término comúnmente llamado sofocos. Estas máquinas inteligentes o estos relojes inteligentes, cuando indican que haya un aumento de temperatura, saltará una alarma en el cual, dependiendo de la fórmula que se tenga establecida para actuar frente a una alarma, un técnico tendrá que correr o tendrá que estar atento a que ha saltado la alarma. Quiere decir, aquí el problema básicamente reside en que la tecnología no se ha adecuado al trabajador. Principio básico de prevención de riesgos laborales, adaptación del trabajo al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que esa tecnología no ha tenido en cuenta un factor del trabajador, mujer, posiblemente mayor de 50 años y con menopausia. ¿Qué quiero decir con esto a modo de ejemplo? Quiero decir que hay que tener muy claro cuando se configuran los sistemas de inteligencia artificial para saber que realmente se está teniendo en cuenta todos los sesgos o posibles factores que se tienen que tener en cuenta. Otra cosa que existe y que está también ahora mismo y que hay algunos estudios de investigación desde la Universidad de Lisboa,
es las mediciones que se hacen con distintas herramientas. Esas mediciones ahora mismo, por ejemplo, no tienen ninguna validez legal, pero sí nos sirven orientativamente para saber lo que hay, por ejemplo, en un ambiente que pueda haber una concentración de cualquier producto químico. Pero no nos podemos fiar plenamente de esas mediciones, puesto que no incluyen lo que, por ejemplo, en España la normativa nos implica. Otra cosa que existe es cuando se utilizan sistemas o software y demás que no están adaptados a la legislativa española y que realmente no sabemos si cuando lo vamos a utilizar están o no, porque son cosas o factores que realmente no se tienen en cuenta. ¿Qué más nos indica este reglamento de la inteligencia artificial a nivel europeo? Las prohibiciones de determinadas prácticas con la inteligencia artificial, requisitos específicos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y las obligaciones que tienen estos operadores, normas armonizadas de transparencia aplicadas a determinados sistemas, normas armonizadas para la introducción en el mercado de modelos de inteligencia artificial de uso general, normas para el seguimiento del mercado, la vigilancia del mercado, la gobernanza y la garantía del cumplimiento, y medidas de apoyo en la innovación, prestando especial atención a pymes incluidos en empresas emergentes. También este reglamento nos da una serie de definiciones que yo me he quedado con 3 de todas las que incluye, principalmente que es un sistema de inteligencia artificial, es un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, tanto por objetivos explícitos como implícitos. También nos habla de responsable del despliegue, porque hay que tenerlo en cuenta que es la persona jurídica o física o autoridad pública, no solamente hablemos de empresas, que utiliza el sistema de inteligencia artificial bajo su propia autoridad. Y luego una parte muy importante, el uso indebido razonablemente previsible. ¿Qué significa esto? Que es la utilización de un sistema de inteligencia artificial de modo que no corresponda a su finalidad prevista, pero que puede derivarse de un comportamiento humano o una interacción con otro sistema o incluir otros sistemas de inteligencia artificial razonablemente previsible. Para saber todo esto, tengo que tener muy claro, por ejemplo, qué sistemas voy a compatibilizar y si me pueden dar un uso indebido. Todo esto se implica, y a nivel preventivo veremos más adelante, que tenemos que reforzar nuestros conocimientos y tenemos que volver a estudiar como técnicos de prevención. Quiere decir que hay que volver a estudiar, sentarse y ver todas las afecciones que tiene en nuestro ámbito profesional el uso de la inteligencia artificial. Prácticas prohibidas, la introducción en el mercado de sistemas que puedan inferir emociones y también para los usos de categorización biométrica. Ya sabéis que la protección de datos es una parte muy importante de la inteligencia artificial y en la que también se asumen bastantes responsabilidades y en la cual el reglamento incide bastante. Luego también tenemos la directiva del trabajo relativa a la mejora en el trabajo en plataformas. Como sabéis, y os voy a explicar un poco la historia, España fue país pionero en tener la ley Rider, que es la que se conoce, como se conoce normalmente, habitualmente. Esta ley, cuando se promulgó en España, provocó mucho, dijéramos, revuelo dentro de la Unión Europea, porque los sindicatos estaban vistos que los Estados miembros podían, dijéramos, legislar en favor de esto, pero no todos los empleadores y de los países miembros estaban de acuerdo. Esta ley ha tardado realmente 3 años en salir a la luz, esta directiva, perdón, y entonces, bueno, ha salido a la luz y tiene unas cosas muy particulares que toman decisiones frecuentemente de las personas, como la asignación de tareas, la fijación del precio de las tareas, la determinación de horarios de trabajo y demás, ¿vale? Pero también tienen en cuenta que los algoritmos son los que toman decisiones a veces para las personas. Esta ley viene a tener en cuenta que la conocimiento por parte de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, las empresas, la inspección de trabajo y demás deben tener acceso a quién comunica y a quién dirige este tipo de trabajadores o órdenes que se dan a los trabajadores. Hay un caso muy famoso de una empresa que se dedicaba al servicio en domicilios, ¿de acuerdo? Hecho por plataformas digitales, en la cual el algoritmo decidía en verano cuáles eran las rutas más cortas para acceder
que tenía que hacer en este caso el ciclista para acceder a la entrega del producto que se había solicitado. ¿Qué pasó? Que el algoritmo no tuvo en cuenta el tiempo. Entonces hubo dos casos muy dramáticos de golpes de calor, porque el algoritmo elegía la ruta más corta, que implicaba la mayor exposición a altas temperaturas del ciclista. ¿Qué pasó? Que entonces, lógicamente, el algoritmo estaba mal diseñado, porque no tenía todos los conceptos que tenía que tener en materia de seguridad y salud para decidir el puesto de trabajo del ciclista. En materia de digitalización e inteligencia artificial, como he comentado antes, la Agencia Europea es el referente para todos los prevencionistas. Y quiero en esto recalcarlo muy bien, porque si nos metemos en la página web de la campaña de la Agencia Europea, podremos ver que hay un sinfín de documentación e informes que hablan sobre las distintas materias de digitalización y sobre todo también sobre inteligencia artificial. Además, no solamente lo hacen en forma general, sino también lo hacen en forma específica. En la última publicación que podemos encontrar dentro de la, de la, de la Agencia Europea, de su página web, es la digitación y el bienestar de los trabajadores, su impacto en los riesgos psicosociales. Esto es muy importante por dos cosas. Primero, porque aunamos dos temas candentes en materia de prevención de riesgos laborales, que es digitalización y riesgos psicosociales. Hay que decir que la campaña 2026-2028 de la Agencia Europea va a ser sobre salud mental, con lo cual quiere decir que están unando dos informes que son bastante, al igual que hay informes que relatan los riesgos psicosociales con el uso de la digitalización, que también lo une con la campaña realizada entre 2023 y, perdón, 2022 y 2020 y 2022, ¿de acuerdo? Entonces yo invito realmente a que os metáis en la página web de la Agencia Europea y hay muchos documentos que están en español, con lo cual la barrera del idioma no es un acceso, pero sobre todo encontraréis casos prácticos de empresas que están aplicando digitalización, sistemas de inteligencia artificial muy específicos, como hay un caso muy llamativo y muy interesante sobre vibraciones que os podéis meter y ver cómo están aplicando dijéramos, la prevención de vibraciones con digitalización. Y no siempre son grandes compañías, hay también medianas empresas, no realmente no pequeñas, medianas empresas que están utilizando la digitalización, la inteligencia artificial para poder mitigar los efectos de los riesgos en el trabajo. Una de las partes, como os he dicho, de la Agencia Europea sería los sistemas de inteligencia artificial para la automatización de las tareas. Esto es una presentación que podemos encontrar dentro de la Agencia Europea y tenemos la inteligencia artificial, nos habla de la definición, sistemas con un comportamiento inteligente que analizan su entorno y toman medidas, que tienen cierto grado de autonomía y logran objetivos específicos, pero como voy un poco justa de tiempo, quisiera decir que, por ejemplo, que habla de dos tipos de tareas. Las tareas cognitivas, que no es la que se utiliza en la inteligencia artificial, en la que no hay manipulación física. La manipulación física, que es donde se habla de relacionado con objetos, donde hay montajes de piezas y demás. En temas de tareas cognitivas, podemos ver ejemplos muy comunes, como son la asistencia a la enseñanza, la formación en vocabulario basada en la inteligencia artificial, los sistemas de tutoría inteligente, también sistemas de apoyo a las decisiones de diagnóstico en el sector científico, robots sociales y en los servicios de la administración. También tenemos el diagnóstico y tratamiento médico, por ejemplo, la inteligencia artificial analiza datos y proporciona resultados. A nivel, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, que se estaba hablando ahora, ya hay, por ejemplo, a nivel médico, se están realizando estudios para que, por ejemplo, los radiodiagnósticos ya no tengan que hacerse a través de una persona. Quiere decir que se le está generando información a un sistema de inteligencia artificial para que a través, por ejemplo, imaginaros que 5 resonancias sobre un problema de un hombro, pues, o sea, se le engloba información sobre 500, 600, 700 resonancias sobre un hombro y el propio sistema generativo sabe identificar y generar el informe.
¿de acuerdo? Con lo cual, los médicos lo que tienen que hacer, lógicamente, es supervisar esa tecnología, pero también aprenderán y tendrán mayor información generada por la inteligencia artificial y también en el mundo del trabajo. Cuando se hagan biomarcadores, por ejemplo, una analítica de sangre para dentro de los reconocimientos médicos y demás, con lo cual se dará un mundo de posibilidades que como técnicos de prevención tendremos que estar al día porque se irán poco a poco incorporando en nuestras labores diarias, como por ejemplo, qué queremos, si estamos responsables de un servicio de prevención propio, qué queremos incluir dentro de la analítica que nos haga el servicio de prevención médico. ¿De acuerdo? En materia de los sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nos hablan es de los riesgos y oportunidades que tenemos dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las oportunidades, prevención de accidentes. Tenemos mayor acceso a datos, mayor comunicación y mayor control, dijéramos dentro de la palabra control, en su lado más positivo, ¿de acuerdo? Tenemos calidad de cooperación, porque al final se hacen cooperación entre la inteligencia, la máquina y el profesional. Tenemos, eso sí, problemas de estrés, de comunicación y conflictos. Tenemos que tener en cuenta muy claro cuándo se van a utilizar esos datos, cómo se van a utilizar esos datos, las autorizaciones y demás, si realmente los trabajadores entienden qué estamos haciendo y qué les estamos proponiendo cuando el uso, por ejemplo, de cualquier sistema de inteligencia artificial. Tenemos oportunidades y transformación en el empleo porque tenemos una mejora de las capacidades y del reciclaje personal, profesional. Quiere decir que vamos a generar o tenemos la capacidad de generar nuevas actitudes en los trabajadores, nuevas cualificaciones, con lo cual mejoraremos su capacidad y accesibilidad al empleo. También tenemos el problema de que si no somos capaces de hacer esto, obtendremos una descualificación de los trabajadores. También tenemos la reducción de la carga de trabajo y del desempeño, por ejemplo, algo tan básico como elaboración de asignación de puestos de trabajo, asignación de turnos, todo eso nos pueden ayudar herramientas de inteligencia artificial, pero también podemos tener en cuenta que podemos tener una dependencia excesiva, un sesgo, y eso es muy importante, y un uso indebido también. Tenemos también una pérdida de privacidad, de autonomía, pérdida de sentido y despersonalización, o podemos tener también miedo, estrés o problemas de salud mental. Con lo cual, tenemos una balanza entre riesgos y beneficios que tenemos que ser capaces que todos esos riesgos que somos conscientes que están ahí, ¿de acuerdo?, transformarlos en beneficios y posibles ventajas para el mundo del trabajo. Y ahí tenemos los profesionales de seguridad y salud mucho que aportar, puesto que somos los que están, dijéramos, a pie de obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros somos los que vamos a tener la interlocución entre trabajadores y empresa, somos los que somos capaces de gestionar, por ejemplo, aquellos riesgos psicosociales que nos podemos encontrar ante el uso de sistemas de inteligencia artificial, como el miedo, el estrés o la pérdida de sentido, o el sentirnos que estamos totalmente despersonalizados. Son problemas que están ahí y que están relacionados muchas veces con los riesgos psicosociales, pero que es nuestra función y labor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que tenemos que aprender a hacer y tenemos que decidir cómo se va a hacer y cómo lo vamos a gestionar. ¿Qué desafíos hay? Pues como venía diciendo, los sesgos, hay muchos sesgos ocultos en los sistemas de inteligencia artificial, muchos sesgos que no nos damos cuenta siquiera de que existen, porque muchas veces los que programan no son conscientes de que existen. Entonces, por eso de ahí que la Unión Europea no solamente está a través de la campaña de la Agencia Europea de Salud del Trabajo, ha creado una agencia de inteligencia artificial que está abierta a la colaboración de cualquier tipo de experto en cualquier afección que tenga que ver con la inteligencia artificial, ética, trabajo, programación, porque necesitamos saber crear realmente en sistemas de inteligencia artificial que no tengan ningún sesgo. Podemos decir, antiguamente, al principio de la inteligencia artificial en Estados Unidos hubo muchísimos casos de que la inteligencia artificial aplicada a sistemas, por ejemplo, de uso del sistema médico global, creaba sesgos de raza, no por nada, sino porque al principio los usuarios básicamente eran de raza blanca y discriminaba sin saberlo a los de raza afroamericana. Con lo cual, quiere decir, mucho cuidado con los sesgos. Quiere decir que cuando vayamos a plantear un sistema de inteligencia artificial, tenemos que ser
aprender, y vuelvo a decir, hay que estudiar, tenemos que aprender y leer cómo está desarrollado ese sistema de inteligencia artificial, qué aspectos tiene en cuenta y cuáles no, para saber realmente si es compatible con la actividad en la que quiero utilizarlo. Tenemos también repercusiones organizativas y sociales, como la despersonalización, la menor interacción social, la presión sobre el rendimiento o la descualificación de la mano de obra. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir las barreras de la inexperiencia, la resistencia al cambio, el contexto jurídico y mejorar factores como el intercambio de experiencia, el enfoque del control humano, parte muy importante. Tenemos que ser nosotros los que controlemos a las personas y no un algoritmo, los que tienen que controlar, y la participación temprana del personal. Cuanto antes participe la empresa, todo lo que engloba la empresa, quiere decir trabajadores y cualquier persona en cualquier nivel participe dentro del sistema y de la implantación de sistemas de inteligencia artificial, mucho más fácil será la interacción entre las personas y estos sistemas. Como principios básicos, selección cuidadosa de las tareas que se van a automatizar o en las cuales se van a implantar los sistemas de inteligencia artificial, la formación adecuada y mejora de las capacidades de las personas, la información, comunicación y transparencia, la participación de los trabajadores para una introducción exitosa de la tecnología, consideraciones relativas a la regulación y a la ejecución y evaluación de riesgos. Nuestro gran documento que día a día utilizamos los profesionales de la seguridad y salud. Tenemos que ser capaces de incorporar todos estos sistemas y todas estas posibles acciones de los sistemas de inteligencia artificial en nuestras evaluaciones de riesgos. Esa es una tarea ardua que tenemos que empezar a hacer, pero que está ahí y no se puede obviar. Por ejemplo, en Alemania, entre los años 2021, 2022 y demás, hubo un gran debate nacional, aparte de cómo se evaluaba o de qué pasaba entre la interacción humano-robot en las distintas, en el sector manufacturero de producción, y entonces ahí se llegaron a ciertas conclusiones de cómo hacer. ¿Por qué? Porque si había un accidente producido por la máquina, ¿de quién era la culpa? Entonces, todas esas cuestiones que parecen que no se tienen en cuenta, hay que empezar a tenerlas en cuenta. Pero tampoco hay que olvidar una cosa muy básica, que la gente se sigue cayendo por las escaleras, pese a todos los sistemas de inteligencia artificial o tecnología que estamos implantando. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de no olvidarnos de lo antiguo, que es lo que realmente ahora mismo nos está provocando más accidentes o más siniestralidad, frente a lo que nos viene en el futuro, y no un futuro, sino ya un presente. Por ejemplo, y a modo de relacionar tecnología, por ejemplo, y factores psicosociales. Todos hablamos de las plataformas digitales, de su control y demás, sobre todo del carácter de si son trabajadores autónomos o de cuenta ajena. Pero una de las cosas que no se tienen en cuenta, y por ejemplo, las conductores de VTC, los controladores de contenido de redes sociales, los influencers, que muchas veces no son gente ajena, sino son gente, no son trabajadores por cuenta ajena, sino cuenta propia, sino cuenta ajena, las empresas de mantenimiento y limpieza de Airbnb y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Hay que saber que aunque estén muchos de ellos ya incluidos dentro de por cuenta propia y tengan su contrato de trabajo y sus condiciones laborales y demás, gran parte de su salario o su complemento de salario viene por una cosa denominada las estrellas, las 5 famosas estrellas. Con lo cual, este factor psicosocial dependiente de la tecnología, que además encima no valora o no lo gestiona la propia empresa, sino vosotros sabéis que por muchas, las VTC, por ejemplo, pongamos una de las más famosas, ellos no operan básicamente o directamente en los países. Hay grandes empresas que tienen las licencias de VTC y son las que contratan a los conductores, por decirlo de esa manera. Pero la plataforma en la que los conductores obtienen los viajes y demás es a través de dijéramos, la plataforma madre. Pero claro, la plataforma madre es la que gestiona las estrellas. Entonces, si yo como usuario no le doy 5 estrellas, esa comunicación que hace la plataforma madre a la plataforma nacional, ¿vale?, influye directamente en mi comisión que voy a recibir. Entonces, eso es otro factor psicosocial relacionado, por ejemplo, con la tecnología que está ahí. Y el que hay que tener en cuenta y hay que saber evaluarlo también cuando vayamos a hacer nuestro trabajo dentro de ciertos empleos que son relativamente nuevos, pero que están en total auge. Otra cosa muy importante es con la interacción hombre-humanoide, o sea, con la máquina, que son humanoides. Vimos hace poco que se habían lanzado
nuevos robots con características muy humanoides, en las cuales parecía y intentábamos que se comportara como una persona humana. Hay que tener cuidado, porque cuando yo mi entorno laboral solamente estoy rodeado de humanoides y yo soy la única persona que esté trabajando, eso es una nueva sección o un nuevo riesgo que estoy asumiendo y que tendré que ser capaz de evaluar. Y también, sin dejar ni olvidarnos tampoco, de la inteligencia artificial y el medio ambiente. La el, el, el área de medio ambiente de Naciones Unidas lanzado un estudio hace relativamente unos pocos meses sobre qué pensábamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente. No pensemos que la inteligencia artificial es la panacea a nivel medioambiental. Pensemos que hay dos tipos de acciones, el software y el hardware. El software hace un uso intensivo sobre energía y sobre otros gastos, por ejemplo, la fabricación y el transporte, los modelos y los centros de datos tecnológicos, con lo cual se hace un alto uso de energía. Y luego el hardware necesita materias primas que también influyen directamente en el medio ambiente. Con lo cual, quiere decir que sí al uso de sistemas de inteligencia artificial, pero sí que habrá que seguir investigando y analizando intensamente qué significa o cuál es el impacto de la inteligencia artificial a la hora de su uso y en el medio ambiente. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya podido aportar algo a vuestro conocimiento. Y nada, cualquier tipo de pregunta, si queréis, a vuestra disposición. Bueno, Mireia, pues efectivamente, vamos a abrir un turno de preguntas para que cualquiera de vosotros, de vosotras, se la formule a Mireia. Yo, de todas formas, quería ir lanzándote la primera mientras la gente se anima, Mireia, enlazando un poco con lo último que has dicho, ¿no? El tema del impacto medioambiental de la inteligencia artificial. Nos comentabas el consumo energético. Claro, esos centros de datos donde se almacenan esas informaciones que al final son aprendidas o entrenadas por la inteligencia artificial, más allá también del consumo energético, que es un problema importante, hay un consumo de agua también muy notable. Hablaba hace poco, por ejemplo, en Talavera de la Reina, en Toledo, que van a poner en marcha un centro de datos de Meta, de la empresa propiedad de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que va a consumir cerca de 500 millones de litros al año. Es decir, no solamente hablamos de energía, sino que una simple consulta ChatGPT, por ejemplo, consume agua, y eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Porque al final el agua se utiliza para refrigerar esos servidores, esos ordenadores. Hay impactos que a veces no somos conscientes que tiene la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo, Enrique. El año pasado, investigando sobre este tema y sobre el tema de la afección, había un estudio que nos decía que compartir una simple imagen por WhatsApp, ¿de acuerdo? Era como el consumo de las emisiones de un coche a lo largo de un día, de un trabajador normal. Con lo cual, quiere decir que tenemos que ser consecuentes también. No tenemos la inteligencia artificial o la digitalización nos va a traer muchísima ayuda, por supuesto que sí, pero también si estamos hablando de transición también ecológica y transición digital, hay que llevar las dos unidas de la mano y ser muy precavidos en lo que vamos a hacer con ellas. Hmm. Otra cuestión, sigo animando, quien tenga una pregunta que levante la mano, que se la trasladamos a Mireia. Mireia, estamos hablando contigo desde un ámbito, nos estás hablando desde un ámbito europeo. Yo también otra de las cuestiones que muchas veces nos planteamos a la hora de hablar de inteligencia artificial es el tema de la normativa, ¿no? Y el hecho de que desde Europa se esté regulando, no sé si quizás demasiado, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, cuando en Estados Unidos esas normativas son más laxas, por decirlo de alguna manera. En China prácticamente son inexistentes o son las que requiere el gobierno chino. Se habla de que en Europa podemos estar en riesgos de quedarnos atrás en la carrera de la inteligencia artificial al intentar regular tantos aspectos vinculados con la IA. No sé cuál es tu percepción. Bueno, esto a título personal. Quizá Europa es muy regulatoria, tenemos mucha regulación, es decir, que es cierto, pero desde mi punto de vista, en ciertos sentidos, lo que hace Europa es ser, dijéramos, Pepito Grillo, ¿de acuerdo? Porque cuando no se ponga límite no se ponga límite a la creación de inteligencia artificial o a los sistemas de inteligencia artificial aplicables, llegará un momento en que podamos tener el control y lo hemos visto. Lo hemos visto
cómo se puede influir en la población, en la sociedad, a través de redes sociales, a través de mensajes, de bulos y demás. Por lo tanto, quiere decir que, por un lado, es cierto que mucha regulación hace imposible muchas veces el poder operar o tener un mercado mucho más abierto o flexible, pero por otro lado estamos hablando de una cosa completamente, dijéramos, desconocida 100%. Entonces, un pequeño avance en el cual nos vaya diciendo o nos indica que hay que hacer las cosas con un poco de ética y pensando en el bienestar tanto de la sociedad como de los trabajadores como y demás, tampoco creo que este reglamento es muy flexible, muy abierto y lógicamente tendrá que tener modificaciones, puesto teniendo en cuenta cómo avanza esta tecnología, ¿no? Pero sí que nos viene a decir o a recordar que la ética en este uso debe estar siempre presente. Ujú. Completamente de acuerdo. Otro aspecto que también está sobre la mesa es la autonomía europea, ¿no? En cuanto a herramientas de inteligencia artificial. Recuerdo en 2020, en el COVID, que bueno, surgió la reflexión de que necesitábamos tener nuestros propios recursos para afrontar una problemática como fue la COVID, en este caso pues hablando de mascarillas, de diferente equipamiento que venían de China y que teníamos una dependencia de terceros países. Ahora se habla un poco de lo mismo, ¿no? Tenemos una dependencia de los chips, tenemos dependencia de los servidores, las grandes empresas, Amazon, Microsoft, Google, son de Estados Unidos, tenemos dependencia también en cuanto al software. Hay que trabajar más en Europa para ser un poco más independiente en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hardware y software, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí entramos ya en un sentido de políticas de mercado, ¿de acuerdo? Piensa que producir en Europa, puesto que tenemos unas leyes, una legislación, una protección de trabajadores y demás, es mucho más caro que producir en China, por ejemplo, o mucho más caro que producir en África. Entonces, es cierto que muchas veces, aunque tengamos dependencia, también si no, por un lado, se pierde capacidad de competitividad de estar en el mercado. Si a mí un chip en China me cuesta 1 euro y un chip en Europa me cuesta 5, pero esa es la dualidad que siempre ha existido en materia de mercados, ¿de acuerdo? Tampoco nos podemos quedar aislados. No podemos ser que Europa fabrique, se lo quede todo ella y produzca todo ella. Nosotros tenemos que ser, creo que Europa siempre ha sido un motor de cómo se debe dirigir el mundo, hacia dónde debe dirigirse la sociedad del siglo XXI y en adelante, con una serie de valores y principios. Y pienso que, bueno, que tenemos que seguir así y haciendo la balanza, ¿de acuerdo?, entre propio y externo. Bueno, ya para terminar hay una pregunta, te la vamos a trasladar. Te acerca el micrófono, Carlos, para que te puedan escuchar desde casa también. Hola, buenas. Soy Rocío Lago de Caleido. Quería saber si dentro de este marco que estáis trabajando se está contemplando si las empresas, los servicios de prevención cuentan con los suficientes recursos como para poder abordar todas estas cuestiones. Quiero decir, la experiencia que tenemos en general es que los servicios de prevención muchas veces no son capaces de abordar, o quizás esto es un poco controvertido lo que estoy diciendo, ¿no? Pero estás hablando de que una evaluación de riesgos llega a contemplar cuestiones que me parece a veces difícil. Entonces, digamos que el mercado tiene que asumir ese cambio también, ¿no? Entonces, no sé si a nivel informes, a nivel dotación de recursos, desde Europa se está contemplando esto, ¿no? ¿Cómo se va a poder ayudar a las empresas y a los servicios de prevención para abordar estas cuestiones? Bueno, Muchas gracias. como he comentado, es decir, tanto como la armonización de la profesión a nivel de profesionales, también tengo que deciros que tenemos 27 Estados miembros, 27 legislaciones en materia de prevención completamente distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema español no tiene nada que ver con el sistema francés, no tiene nada que ver con el sistema portugués o con el sistema maltés. Con esto quiere decir que asignación de recursos no existen como tal ahora mismo, ¿vale? Porque cada mercado o cada Estado miembro tiene la capacidad y la obligación de asignar los recursos para implementar esto.
¿Qué quiere decir esto? Que al final esto no hay asignación de recursos porque igual que en España necesitamos una acreditación dentro de la autoridad laboral para ejercer como servicio de prevención ajeno, por ejemplo, o una comunicación de la autoridad laboral de distinta manera, depende de la comunidad, para trabajar como servicio de prevención interno, o sea, propio, perdón, en Europa eso no existe, ¿vale? Nuestra evaluación de riesgos laborales, tal y como la tenemos concebida nosotros en España, en Europa, no existe de esa manera. Entonces, quiere decir que todo esto al final repercutirá en los propios Estados miembros, que serán los que tendrán que asumir cómo lo van a hacer. Al igual que cuando salió la directiva de vibraciones, tuvimos que incluirla, o de aparatos radioelectrónicos y demás. Asignación de recursos. Esto lo que implica realmente para los servicios de prevención ajeno es mucho estudio y mucha inversión en formación y cualificación de sus técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasará al final? Que eso se imputará, me supongo, a los clientes a nivel empresarial. Pero es que tenemos que, como técnicos, de todas formas, como yo, como técnica de profesión, ¿vale? Yo estudio todos los días. Que hay que producir herramientas de cómo saber incorporar en la evaluación de riesgos, cómo evaluar pues, los riesgos relativos a un sistema de gestión de inteligencia artificial, cierto. Pero también es verdad que también os digo que el Instituto Nacional nuestro, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, está haciendo un gran trabajo en materia de sistemas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que, como todo, va con sus tiempos, pero que en el futuro no muy lejano de 5 años yo creo que todo eso tendrá que estar incluido. Sí. Ahora, si hay recursos ahora mismo asignados? Que yo sepa, no. Mireia Rifà, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer contar con tu experiencia y con tus conclusiones, Mireia. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias.